Sí, se ve bien y claro. Sí se ve. Excelente, gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante que es la sanación cuántica. Y bueno, este tema da mucho de qué hablar porque finalmente pues es algo que nosotros dentro de la evolución de la medicina pues vamos a acabar con la sanación cuántica. Va a ser un paso que vamos a dar en la medicina donde todas las enfermedades o las condiciones que esté padeciendo la gente pues se van a ver beneficiadas por este tipo de digamos, procedimiento para poder nosotros enfrentar las enfermedades. La sanación cuántica en la salud, que es lo que llamamos actualmente la medicina cuántica, pues es la próxima parada de la medicina, como les decía. Prácticamente las enfermedades ahora van a ser manejadas por medio de lo que es la sanación cuántica. Y bueno, inicialmente nosotros hemos tenido dos tipos de medicina que ustedes conocen perfectamente bien, que es la medicina alópata, pues que es la medicina que nosotros hacemos, los que estudiamos medicina, los que hicimos una especialidad, pues lo que manejan los internistas, los cirujanos, los pediatras, los ginecobstetras, que es la medicina alópata, la que tradicionalmente nosotros conocemos, que es la medicina que pues se maneja por medicamentos químicos, y esa es la medicina que normalmente, comúnmente usamos y conocemos pues todas las personas las que han tenido alguna enfermedad, pues es la medicina que les dan cuando van a los médicos. Y tenemos la medicina homeopática, que mucha gente le llama la famosa medicina de los chochitos, pues es la medicina que está diseñada o que está básicamente manejada por cuestiones naturales como plantas, todo lo que es natural. Y estos son los dos tipos que normalmente nosotros conocemos de medicina. Pero sin embargo, pues ahora estamos ya con la medicina cuántica y ahora esto lo van a escuchar pues en muchos lugares, en muchas situaciones de qué es esto de la medicina cuántica y es lo que vamos a ver ahorita en este tema. Muy bien, pues la medicina cuántica la podemos nosotros definir como que es el medio por el cual se maneja la salud humana desde una perspectiva holística, integrando aspectos, tomando en cuenta aspectos físicos, aspectos mentales, aspectos emocionales y, por supuesto, aspectos energéticos en su totalidad. Cuando nosotros, por ejemplo, a nosotros nos traen un paciente desde el punto de vista por un problema de salud a los médicos, por ejemplo, en el caso mío que soy cirujano, si el paciente tiene una apendicitis, pues el tratamiento es llevarlo al quirófano y operarlo, punto, y hasta ahí se acabó. Pero yo no me entero de cómo están sus emociones, yo no me entero si probablemente energéticamente está vibrando bajo o alto, eso yo no lo sé. Yo solamente me traen el problema y yo lo llevo al quirófano porque es un apendicitis que requiere de ser operado y solamente lo opero, no lo veo de manera integral. Por lo tanto, esta medicina cuántica se basa en los principios de la física cuántica y la física cuántica estudia el comportamiento de las partículas subatómicas y su interacción con el medio ambiente, con el entorno. Normalmente, anteriormente se creía por parte de los físicos y de la física que el elemento más pequeño que constituía todo lo que hay en este mundo vivo y no vivo era el átomo. Por ejemplo, una silla, una mesa o una persona. Gente viva y gente no viva. Digo, perdón, o gente viva y cosas sin vida. Sillas, mesas, cualquier situación que viviéramos estaba constituido por átomos. Sin embargo, las investigaciones recientes sobre la física cuántica han dicho que el átomo no es la partícula más pequeña, que son las partículas subatómicas que van a formar el átomo. Y esto precisamente es lo que estudia la física cuántica, y esta medicina cuántica está basada precisamente en todas estas partículas subatómicas que son más pequeñas que el átomo y que son las que van a formar el átomo.
y obviamente en relación directa con el entorno, con el medio ambiente en el que nos encontramos. Entonces decimos que la medicina cuántica o la sanación cuántica está basada en la física cuántica. Y la física cuántica tiene una máxima y dice, la física cuántica, la máxima que tiene es, el observador afecta al observado. Y esto, bueno, ya lo habíamos platicado en otra charla. ¿Qué se refiere esto del observador afecta al observado? Bueno, pues quiere decir que si nosotros, por ejemplo, eh, eh, la, lo que estamos observando se va a comportar en base a lo que al observador. Por ejemplo, existe un experimento de Schrödinger, que es un físico, premio Nobel de Física, donde él decía que si nunca se hizo ese experimento, simplemente digamos, un ejemplo, ¿no? Donde ponía un gato y lo ponía un gato encerrado y le ponía veneno. Si el observador o una persona observaba al gato y decía, no, el gato se va a morir, el gato se comía el veneno y se moría. Pero si otra persona observaba al mismo gato en esas condiciones con el veneno y decía, no, los gatos son muy hábiles, ese gato no se va a morir, el gato no se comía el veneno y no se moría. Y a partir de ahí salió la conclusión de que el observador afecta al observado. Y esa es la máxima de la física cuántica. Y en la física cuántica existe una dualidad. ¿Qué quiere decir? Que las ondas partículas de algún elemento, las partículas subatómicas tienen una naturaleza dual, o sea, de dos maneras, que significa que se pueden comportar como partículas o como haces de luz, dependiendo de la persona que lo observa. Si una persona está observando esta partícula, se puede comportar de diferentes maneras. Cuando las observan pueden ser partículas y cuando no las observan pueden ser ondas de luz. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, cuando observamos algo, es la manera en que se va a comportar. Y esto lo dijo un físico llamado Heisenberg, que dijo que era un principio de incertidumbre. Y este principio establece que no se puede medir simultáneamente la posición y el momento de una partícula subatómica con una precisión infinita. ¿Qué quiere decir esto? Que la partícula subatómica puede estar en dos lados diferentes en el mismo momento. Y ese es el principio de lo que llamó Heisenberg el principio de la incertidumbre. Este señor es Heisenberg y él dice, lo que está en el campo cuántico, que es todo lo que nos rodea, viene de tu intención. El observador afecta al observado. O sea, principio de la incertidumbre. ¿A qué se refiere esto? Quiere decir, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Si yo digo, esto no lo voy a poder hacer, entonces estoy afectando mi acción de que va a ser imposible que lo haga porque lo estoy viendo de esa manera. Pero si yo digo, esto sí se puede hacer, entonces cambia prácticamente la situación. Y a eso se refiere el principio de la incertidumbre. Quiere decir que el observador va a afectar toda su vida dependiendo de qué, de cómo la vea. Esto es lo importantísimo de la física cuántica y en lo que se basa la medicina cuántica. Y Ernest Heisenberg, premio Nobel de Física de 1932, dijo, el primer sorbo de la ciencia te vuelve ateo, pero en el fondo del vaso, Dios te está esperando. ¿A qué se refiere esa frase? Que los científicos, cuanto más investigan en su vida, cuanto más saben, y eso también lo dijo Albert Einstein, ellos están convencidos de que hay una inteligencia divina, una inteligencia superior que todo lo hizo perfecto. Sin embargo, los físicos cuánticos no le llaman Dios, ellos le llaman campo cuántico, le llaman la latiz, le llaman la fuente universal, le llaman campo de Higgs, o sea, tienen muchos nombres, pero para nosotros, los que no somos científicos, pues simplemente le llamamos Dios. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la importancia de cómo tú puedes ver tu vida y dependiendo de cómo veas tú tu vida, va a ser tu realidad en base a la máxima de la física cuántica, que es el observador
afecta lo observado. ¿De acuerdo? Recuérdense del gatito. Si alguien dice, ese gatito se va a morir porque se va a comer el veneno, se muere. Pero si hay otra persona que dice, no, ese gato no se va a morir porque es muy inteligente y va a vivir, entonces el gato vive. El observador afecta lo observado. ¿De acuerdo? Entonces, hay otros términos que también hay que saber aquí, por ejemplo, en la cuestión de lo que se trata la sanación cuántica o la medicina cuántica, y es el entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico es como si una partícula o un átomo se parte en dos y un átomo se queda en una parte y ese otro átomo se va a otra parte, digamos otro país, lejos, o sea, se separan esas dos partes de un mismo átomo, quiere decir que este fenómeno, cuando se separan esas dos partículas y se vinculan entre sí y comparten el mismo estado cuántico. ¿Qué quiere decir esto? Que si un átomo de estos dos átomos que vinieron de uno solo se mueve hacia un lado, el otro también se mueve hacia otro lado. Y no importa dónde estén. No importa si uno está en América y otro está en Europa. Eso se llama entrelazamiento cuántico. Y entonces la pregunta es, ¿y eso por qué es importante saberlo? Ah, porque muchas veces en nuestra vida repetimos patrones no conscientes de lo que hicieron nuestros padres. Y eso es por entrelazamiento cuántico. Y a veces ni siquiera lo sabes, pero lo haces. Y les pongo un ejemplo muy claro. Si tú, por ejemplo, de niño viste que papá, tú eras una niña y de niña viste que papá golpeaba a mamá, tú no lo sabes, pero cuando eres adulto, esa mujer ya adulta busca un esposo golpeador. ¿Por qué? Por este entrelazamiento cuántico del que estamos hablando. Y esto tiene un fundamento científico físico. Entonces, imagínense muchas de las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida. Ni siquiera lo sabemos, pero estamos repitiendo patrones que vivimos en la infancia, que los estamos repitiendo por este entrelazamiento cuántico, por este fenómeno tan particular. Ahora, si ustedes, por ejemplo, no sé si han sabido de situaciones, por ejemplo, de gente que pone imanes, donde, por ejemplo, una persona, un familiar de una persona, se le pueden poner imanes aquí en México a esa persona que no es la enferma, pero que es el hermano de la persona enferma que está en Estados Unidos y tiene el efecto en esa persona. ¿Por qué? Aunque la persona esté en Estados Unidos y a la persona que se le pone los imanes en México es su hermano, por entrelazamiento cuántico, tiene ese efecto con ese hermano. Por eso vean ustedes cómo en la medicina cuántica estamos inmersos en temas bien interesantes de física y de física cuántica. No sé si quedó claro este término de entrelazamiento cuántico, porque es bien importante entenderlo, porque eso va a explicar muchas cosas que a veces nosotros hacemos en nuestra vida y que a veces ni siquiera sabemos por qué lo hicimos. No sé si les ha pasado alguna vez que ustedes hayan hecho algo y digan, chin, yo no supe ni por qué carambas hice esto, pero lo hice. Y sin embargo, es por entrelazamiento cuántico. Entonces, otro fundamento, otro científico importante respecto a esto fue Erin Schrödinger, quien les decía del gato vivo, el gato muerto, y él también fue premio Nobel de Física en 1933 y dice, la realidad se forma desde el campo cuántico. El campo cuántico es así como le llaman los físicos, pero los que creemos en Dios le llamamos Dios. Jacobo Grinberg le decía la latiz, también se le puede decir fuente universal. Hay muchos nombres, pero los físicos no se meten en controversia y ellos no le llaman Dios, ellos le llaman el campo cuántico. Y entonces Erin Schrödinger dice, la realidad se forma desde el campo cuántico mediante las superposiciones cuánticas que crean un colapso de la función de onda y esto lo plasmó en una ecuación matemática. Por esa razón le dieron el premio Nobel de Física. Pero ya nos está dando otros términos que se llaman superposiciones cuánticas y nos está dando otro término que se llama colapso de la función de onda. Ahorita vamos a tratar de una manera sencilla, nada complicada, de explicar estos dos términos que nos menciona aquí Erwin Schrödinger. Y Max Planck, que es el padre de la física cuántica, y él dice, la materia viene de la conciencia,
Y algunas personas también al campo cuántico, a la fuente universal, a la latiz, también le llaman conciencia. Conciencia es campo cuántico, fuente universal, latiz, Dios, etcétera, etcétera. ¿Esto en base a qué va a estar? Pues en base a las creencias que tú tengas. Si tú eres religioso, pues le vas a llamar Dios. Si tú eres científico, pues le vas a llamar campo cuántico, o como les decía Jacobo Grimm, le decía la latiz. Y Max Planck fue el padre de la física cuántica y él también recibió premio Nobel de Física en 1919. Como ven ustedes, todo esto que les estoy platicando es una base científica, no es una cuestión de esoterismo, ni es una cuestión de, es base científica, es algo que está comprobado actualmente, ¿de acuerdo? Y un salto cuántico, mucha gente, por ejemplo, ha escuchado hablar de que dio un salto cuántico o una persona dio un salto cuántico y dice la persona, es que fíjate, le iba mal en la vida, no tenía dinero, se estaba divorciando, perdió su coche, perdió el trabajo, no ve a sus hijos y la gente dice, pero de repente esa persona cambió y dio un salto cuántico. Y entonces hay que definir qué cosa es un salto cuántico. En la gráfica del lado izquierdo ustedes ven la estructura de un átomo. En el núcleo, pues están los protones y están los neutrones, que son esas bolitas rojas y esas bolitas blancas que ustedes están viendo. Pero sin embargo, alrededor en las órbitas, hagan de cuenta que es como el sistema planetario, ¿no? De nuestra galaxia. El Sol en medio y alrededor los planetas girando. Y alrededor del núcleo, pues están los electrones en las órbitas girando y obviamente hay órbitas cercanas al núcleo, como en el caso del número 1, que ustedes lo ven ahí, y hay órbitas no tan cercanas al núcleo como el número 3. Entonces, y ahí giran los electrones. ¿Por qué? ¿Y por qué se mantienen alrededor del núcleo? Porque están mantenidos por un campo electromagnético por cargas, como ven ahí, los electrones negativos y en el núcleo con carga positiva. Entonces, el salto cuántico se refiere a los cambios energéticos, ojo con esto, que experimentan los electrones que giran alrededor del núcleo. Ojo con esto, cuando saltan de una órbita a otra, ahí en el esquema es el 1, 2 y 3, por ejemplo, vamos a suponer que del 2 salta al 3 o salta al 1, de una órbita a otra alrededor del núcleo de un átomo. En física cuántica se describe el fenómeno en el cual un sistema cuántico pasa de un estado a otro de manera instantánea, es rapidísimo, sin pasar por ningún estado intermedio. Ojo, el término se utiliza para describir un cambio abrupto, ojo con esto, positivo o negativo en la vida que se traduce en la manera de pensar de la persona. Ese es el salto cuántico. Quiere decir que, por ejemplo, en el esquema que estamos viendo ahí, si si el electrón de la órbita número 2 pasa a la órbita número 1, el átomo se contrae. ¿Y qué quiere decir? Que se pierde energía. Es un salto cuántico negativo. Pero si el electrón, que son las bolitas que tienen el signo de menos, pasa el electrón de la órbita 1, pasa a la órbita 2 o a la órbita 3, entonces es un salto cuántico positivo. Quiere decir que el átomo se expande, que se hace grande el átomo y ahí la persona gana energía. Y eso lo vamos a ver cómo eso se traduce en la vida de la persona. Y ahorita vamos a ver cómo es que se lo hace. Entonces, aquí lo que estamos diciendo era lo que estábamos comentando, cuando el electrón pasa a la órbita más cercana al núcleo, ahí se ve el núcleo, ahí está especificado, entonces el átomo se contrae. ¿Qué quiere decir? Que pierdes energía, que cedes energía, que el átomo se hace chiquito. Pero si el electrón pasa a una órbita más lejana del núcleo, como es el caso acá en la órbita 3, entonces el átomo se expande, el átomo crece, el átomo se hace grande. Y eso quiere decir que tus átomos, tus células, ganan energía. Y entonces vamos a ver cómo eso se traduce en la vida normal del individuo y en este caso particular en la salud. ¿De acuerdo? Decíamos que uno de los términos que estaban ahí era lo que se llamaba la superposición cuántica.
Bueno, la superposición cuántica es que las partículas subatómicas, que son las que forman los átomos, tienen una propiedad llamada superposición cuántica. Lo que significa es que pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. Fíjense bien, aquí en esta imagen que estamos viendo, si ustedes se fijan, hay dos círculos a los extremos de la imagen. Es como un 8 acostado. Y a los extremos tienen unas rueditas que son unos átomos o que son partículas subatómicas. Cuando estos están en diferente lado, uno está del lado derecho, otro está del lado izquierdo. Pero cuando se juntan hacia donde está el corazoncito, que es la parte de en medio, entonces en ese momento estas dos partículas que están en diferente lugar y se juntan en un mismo lugar, se llama superposición cuántica. Y en ese momento, eso que sucede, que se juntan, se le llama colapso de la función de onda en física. Y eso quiere decir, ese colapso de la función de onda es cuando la realidad se manifiesta. Entonces, por ejemplo, les pongo un ejemplo. En el experimento de Schrödinger, en un lado está el gato vivo, encerrado con el veneno, pero en el otro lado, en el lado izquierdo está el gato vivo encerrado con el veneno y en el lado derecho está el gato vivo, el gato muerto, que ya se comió el veneno. Están las dos posibilidades, ¿de acuerdo? En el lado izquierdo está el gato, repito, el gato vivo con el veneno, que no se lo ha comido, y en el lado derecho está el gato muerto porque ya se comió el veneno. Son ambas posibilidades de una misma cosa. Cuando el observador observa esas dos posibilidades y decide que el gato vive, se juntan las dos y el gato vive. Pero si el observador decide que el gato se comió el veneno y muere, se juntan las dos en el colapso de la función de onda, llegan a donde está el corazoncito y el gato muere. Esa es la máxima de la física cuántica. El observador afecta lo observado. Y ahí es como se va a manifestar la realidad de las personas. Entonces, si alguien dice, no puedo, soy un idiota, esto es difícil para mí, ¿cómo está colapsando la función de onda? Que su vida va a ser carente, no va a poder, no va a ser carente en salud, va a ser carente en dinero y por supuesto va a ser carente en amor. Esto es lo que es la medicina cuántica. Entonces, imagínense ustedes cómo es que, cuál es el resultado de las enfermedades en base a lo que estamos diciendo en estos aspectos de la física cuántica. No sé si aquí tengan alguna duda. Son términos y son cuestiones no muy fáciles de entender porque son cuestiones físicas. Inclusive para nosotros los médicos esto no fue enseñado en la carrera de medicina. Por supuesto que no. A nosotros en la carrera de medicina nos enseñaron a curar y punto. Tú vas a operar, tú vas a dar medicamento y se acabó, pero no nos enseñaron nada de esto, que es lo que actualmente es lo que va a regir la salud de las personas en un futuro no muy lejano. Entonces, todo tipo de creación, por decirlo así, proviene de la conciencia pura. La conciencia pura es que, pues todo lo que nos rodea, todo como no es, como todo lo que pensamos. Y cuando la conciencia pura tiene energía cero, no hay energía y a partir de la conciencia pura se produce lo que se llama campo punto cero, como lo llamó Albert Einstein, y es la mínima cantidad de energía. Por ejemplo, aquí les quiero dar un ejemplo, porque si no, no se va a entender, es un poquito complicado. Cuando tú tienes un pensamiento, creas energía y esa energía que inicialmente es una energía mínima, a partir de ese creamiento, desde ese pensamiento y de esa energía que tú creas, se va a formar lo que se llama un campo punto cero, que es la mínima cantidad de energía. Eso también lo describió Paul Dirac, otro físico, que proviene de la conciencia pura. Como les decía en la diapositiva previa, algunos físicos catalogan la conciencia como Dios también, como la latiz, como Dios, como fuente universal. Entonces, la conciencia pura, a partir de ahí, se produce una mínima cantidad de energía por medio de un pensamiento y esto se crea lo que se llama, o que los físicos, tanto Albert Einstein como Paul Dirac, llamaron campo punto cero. Y esos
campos punto cero, que es la mínima energía que se crea con el pensamiento, se juntan con otras ondas de punto cero y se generan lo que se llaman las partículas subatómicas. Esas partículas subatómicas van a formar los átomos. Y yo les decía que anteriormente se tenía la idea de que la partícula más pequeña que formaba los seres vivos y no vivos en este planeta eran los átomos. Pues no, son las partículas subatómicas. Y eso es lo que estudia la física cuántica. ¿De dónde vienen las partículas subatómicas? De la conciencia pura, que se forma un onda punto cero, que es la mínima energía, se forman las partículas subatómicas, posteriormente se forman los átomos y los átomos se expande la conciencia, o sea, todo lo que es el pensamiento, ¿de acuerdo? Y como les decía, cuando recibes energía, tus átomos crecen, se expanden porque el electrón se fue de una órbita cercana al núcleo a una órbita más lejana. Pero cuando das energía, tus átomos se contraen, tus átomos se hacen chiquitos y pierdes energía. No sé si les ha pasado que de repente ciertas situaciones de la vida con personas o inclusive lugares se sienten ustedes mal, no se sienten contentos, dicen, ya me quiero ir de aquí porque no me siento mal. Están perdiendo energía, sus átomos se están contrayendo y eso hace precisamente que esto, de alguna u otra manera, es lo que estamos tratando de explicar aquí. Y hay lugares donde ustedes se sienten contentos, felices, a gusto, no se quieren ir, sus átomos se están expandiendo y eso es cuando el electrón pasa a una órbita mayor. Pero esto qué tiene que ver con la cuestión médica, las enfermedades y las personas. Bueno, si estamos diciendo que de la conciencia se forma la energía mínima, que es el campo punto cero, y a partir de ahí se forman las partículas subatómicas, pues aquí está. Este es el átomo, aquí en el lado izquierdo, en su lado izquierdo ven el átomo, estos átomos se juntan, ¿sí? Y estos átomos forman moléculas, que es la siguiente gráfica, y esas moléculas se juntan y forman eh, células y esas forman organelos de las células, que son los que están viendo aquí en el extremo superior derecho, como es la mitocondria, como son el aparato de Golgi, que son el núcleo de la célula, que son estructuras celulares, y esas estructuras celulares van a formar la célula se junta y forma tejidos, los tejidos, dependiendo de la función, también se juntan y forman aparatos y sistemas en el cuerpo, sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema urinario, aparato urinario, aparato locomotor, y esos aparatos y sistemas pues van a formar todo el cuerpo. Pero ¿de dónde viene todo? Todo viene de las partículas subatómicas y las partículas subatómicas vienen de toda de la conciencia pura. ¿De quién? Pues de todo lo que nos rodea. Y eso va a formar los átomos y así sucesivamente. Van a formar moléculas, van a formar organelos, van a formar células, van a formar tejidos, tejido conectivo, tejido muscular, tejido nervioso. Estos se van a juntar y van a formar aparato respiratorio, aparato digestivo, aparato urinario, y esto va a formar a la persona, al cuerpo humano. Entonces, en resumen, tenemos que decir que somos energía y que desprendemos energía y que estamos constituidos por átomos y por partículas subatómicas y que todo viene de la conciencia, o latiz, o Dios, o fuente universal, o como ustedes gusten llamarle de acuerdo a sus creencias. Entonces, los estados emocionales cuánticos, quiere decir, en base a la energía, son dos, los estados emocionales básicamente más importantes y de los cuales derivan todos los demás, son dos, que es el amor y que es el miedo. Y el amor, ya dijimos, recibes energía porque tus átomos se expanden, porque tu salto cuántico fue hacia afuera, hacia lejos del núcleo. Y aquí lo están viendo precisamente con mi flechita. De aquí el electrón se va hacia una órbita mayor, N3,
y el átomo se expande, el átomo crece y entonces recibes energía y cuando tienes amor y del amor, pero cuando tienes miedo, ¿qué sucede? Este es el estado cuántico de expansión, porque recibes energía, tus átomos se expanden, tus átomos crecen, pero cuando tienes miedo, entonces pierdes energía y tus átomos de la órbita 3 que está aquí se pasa a la órbita 2 o la órbita 1 cerca del núcleo y entonces pierdes energía. Tus átomos se expanden pero hacia adentro, vamos a decir, se contraen más que se expanden, está mal ahí la diapositiva, se contraen de una órbita lejana al núcleo, a una más cercana, y eso es lo que te produce el miedo. Entonces, las dos emociones troncales en las personas, que es el amor y el miedo, son estados cuánticos. El amor es el estado del ser y el miedo es el estado del no ser, donde se derivan diferentes emociones. Por ejemplo, en el caso del estado del ser, que es el amor, se eleva la vibración porque ya dijimos, el electrón se va hacia afuera, se expande y el amor, pues hay otros estados que derivan del amor, como es el perdón, el agradecimiento, la compasión, la tolerancia, el respeto, la armonía, etcétera, etcétera, que son consecuencia del estado del ser que es el amor. Pero en el caso del miedo, son los estados del no ser con una baja vibración y del miedo tenemos el orgullo, el sufrimiento, la culpa, la rabia, la tristeza, la apatía, la envidia, que son los estados del no ser, que son los que bajan tu vibración. Entonces yo, como les decía, llegan a un lugar donde hay personas orgullosas, con tristeza, enojadas, con envidia, eso lo sientes y te sientes mal porque te están robando tu energía. ¿Por qué? Porque tu átomo se está haciendo chiquito. ¿De acuerdo? Sin embargo, llegas a un lugar donde hay amor, donde hay tolerancia, agradecimiento, comprensión, entonces tu átomo se expande y ahí tú recibes energía. Entonces vean cómo esto tiene una cuestión o una explicación física. Y esto en la salud es importantísimo. ¿Por qué? Y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué razón? Entonces, los estados del no ser, que es el miedo, bloquean el acceso a la energía en la vida de la persona. Sus átomos se contraen, se hacen chiquitos y esto, por supuesto, da un desequilibrio energético y que va a ser la causa de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, por lo tanto, si tú tienes miedo, bloquea toda la recepción de energía en tu vida, la que te impide tener una vida próspera, en este caso particular en la salud. Pero no solamente en la salud, también puede ser en el amor, puede ser en el dinero, no tienes dinero, no tienes salud, no tienes una vida en pareja estable. Por lo tanto, ¿por qué? Porque estás perdiendo energía. Y, por ejemplo, aquí es muy importante, en el caso, por ejemplo, de mi actividad, que yo soy médico especialista en cáncer, todos los pacientes, todos los pacientes que llegan a un cáncer, precisamente han tenido ese desequilibrio energético que llegaron a esa enfermedad. Entonces yo a todos los pacientes que me llegan con esa situación, yo les digo, el único causante de todo lo que sucedió fuiste tú. ¿Por qué? Porque perdiste tu energía y las células cancerosas, todas las células tienen una frecuencia energética. Entonces, normalmente la célula normal tiene entre 70 a 90 milivolts de energía, pero una célula cancerosa tiene menos de 40. ¿Por qué? Porque perdió esa energía, se contrajo la célula, se hizo chiquita, el electrón se fue hacia el núcleo, a la órbita cercana al núcleo, perdió la energía y se desarrolló el cáncer. Y bueno, esto es muy importante entenderlo para poder aplicar las medidas de la medicina cuántica para poder solventar los problemas de los pacientes. Aquí yo quiero ser muy enfático en que uno de los sentimientos o de las emociones que más se nos inculca durante
desde que somos niños, por nuestros papás, por muchas situaciones que vivimos e inclusive por cuestiones hasta religiosas, pues es la culpa. En particular, con todo respeto, sin crear polémica, respetando a todos los asistentes, simplemente es mi opinión y es lo que yo creo, respetando a todo mundo. Todas las religiones, sin excepción, son basadas en el miedo. ¿Por qué lo digo? Porque si ustedes analizan, pues todas las religiones es yo pecador por mi culpa, etcétera, etcétera, y eso es precisamente lo que nosotros nos va a bloquear energéticamente. Entonces, por ejemplo, yo en caso personal, pues yo creo mucho en Dios, pero no creo en las religiones. ¿Por qué? Precisamente por esto que les estoy diciendo, porque siempre se programa la gente en el miedo, ¿no? Y bueno, eso no lo vamos a discutir aquí, cada quien, con todo respeto, como les digo, es libre de decidir y creer lo que ellos quieran o lo que ustedes quieran, pero sí es un hecho que todas las religiones se basan en el miedo. Y si estamos diciendo que el miedo es la causa principal o la emoción más importante de donde se desprenden todas las demás emociones negativas, pues imagínate, están bloqueando o se está bloqueando la capacidad de tus células de tener una energía para poder prosperar en muchas cosas. La culpa inconsciente es lo más fuerte, es la más fuerte programación que tenemos en nuestro inconsciente. Ojo, todos los tenemos. ¿Por qué razón? Por haberle fallado a Dios. Por eso es una de las razones por las cuales yo de manera personal no creo en las religiones, pero sí soy un ferviente seguidor de Dios. Entonces, por lo tanto, la enfermedad existe por las emociones que tenemos. ¿Cuáles emociones? El miedo. El miedo, que es la emoción toral, donde se van a desprender todas las demás emociones negativas porque elimina eh, eh, no permite que fluya la energía hacia tus células para que te expandas y puedas tener prosperidad en todos los aspectos de tu vida como lo has deseado. Entonces, la enfermedad existe por el miedo. En cuanto se elimina esta emoción negativa que es el miedo, automáticamente el problema de salud se resuelve en automático. Esto es la medicina cuántica. Obviamente hay que trabajar con los pacientes, hay que trabajar con las personas, hay que tomar en cuenta que tenemos muchas programaciones desde que somos niños y mientras esas programaciones no las trabajemos, va a ser difícil que podamos liberarnos para poder trabajar la medicina cuántica. Y bueno, aquí hay ejemplos impresionantes de personas que en su vida jamás se creyó que pudieran salir de una enfermedad. El caso muy típico, pues es el caso más conocido está el caso del doctor Joe Dispenza. Si por ahí tienen donde anotar, anoten el nombre Joe Dispenza, donde van a escuchar una historia impresionante, donde él por este tipo de medicina cuántica logró caminar después de haber tenido destrozada la columna por un accidente en bicicleta de una persona que lo atropelló. Y bueno, Joe Dispenza a partir de que se recuperó por medio de este tipo de medicina cuántica, pues se ha dedicado en su vida a dar pláticas por todo el mundo y tiene varios libros escritos donde ustedes se pueden documentar sobre qué fue lo que le pasó a esta persona. Entonces, esto es una realidad, esto se puede hacer y no sé si han escuchado casos donde ustedes mismos sepan de personas pues que han salido de problemas muy graves, de tumores malignos graves, donde ya les dijeron, ¿sabes qué? Vete a tu casa porque no vas a tener respuesta, ya te dimos todos los tratamientos y esto sigue avanzando. Y sin embargo, hay gente que se ha recuperado. Entonces, no solamente el caso de Joe Dispenza, sino de muchas otras personas es una realidad. Por supuesto, esto no tiene ninguna promoción ni es algo que la mayoría de la gente sepa, ¿de acuerdo? Y bueno, si estamos hablando que la emoción del miedo va a causar la enfermedad, les pongo aquí varios ejemplos. Si tú tienes diabetes mellitus o eres un diabético, la emoción en tu vida es que tienes amargura en tu vida. Si tienes hipertensión arterial, pues es que tienes bastante tensión emocional en tu vida. Si tienes alergias, tienes una confusión en tu vida. Si tienes problemas cardíacos,
tienes falta de júbilo en tu vida. Si tienes problemas digestivos, pues no puedes digerir el desamor. Si tienes problemas de la garganta, tienes dificultad para comunicarte. Vean ustedes cómo todas las enfermedades, todas, la OMS dice el 85% de las enfermedades son enfermedades que tienen relación directa con las emociones y el 15% son infecciones, virus, hongos, bacterias, parásitos. Y aquí está el ejemplo. Si tú eres diabético y eso fue porque tu vida, porque eras amargado ya en tu vida y te consigues algo que hagas en tu vida, algo que te llene de placer, que te dé emoción, inmediatamente, por supuesto que la diabetes va a mejorar. Si tú, por ejemplo, tienes muchas tensiones en tu vida emocionales, por supuesto que cuando empiezas a mejorar esas tensiones, tu hipertensión va a mejorar. Y así sucesivamente con todos los problemas de salud o la mayoría tienen su traducción emocional. Entonces, para lograr un salto cuántico, para expandir tu átomo, tu célula, primero, como decíamos, era lo que estaba platicando, de identificar las creencias limitantes, como por ejemplo, ¿qué crees que el dinero se da en los árboles? ¿Qué crees que voy al baño y hago dinero? Esa es una creencia limitante. Entonces, tenemos que trabajar esas creencias, esas programaciones que nos dijeron desde niño. ¿Para qué? Para poder lograr ese salto cuántico. Y esas creencias limitantes, pues son esas ideas que nos impiden avanzar, que fueron programadas cuando éramos niños y que nos mantienen estancados o nos mantienen en nuestra zona de confort. Y tenemos que crear nuevas creencias y es importante reemplazar estas limitantes para poder nos permitan crecer y avanzar las nuevas creencias. ¿De acuerdo? Cambiar los patrones de pensamiento es fundamental, modificar la manera en que pensamos y percibimos el mundo y adoptar nuevos hábitos y comportamientos, por supuesto. Es necesario tomar nuevas acciones que nos permitan avanzar hacia nuestras metas. ¿Cuáles son los beneficios del salto cuántico? Pues un crecimiento personal, permite crecer y evolucionar como persona, descubriendo nuevas habilidades y capacidades, mayor bienestar emocional al superar las creencias limitantes, se reducen los niveles de estrés y ansiedad y automáticamente mejoras en el bienestar emocional. Ojo, y no solo eso, si tienes un problema de salud, en el problema de salud. ¿De acuerdo? Mejora la autoestima y mucho más oportunidades al superar las creencias limitantes. Puedes construir una imagen más positiva de ti mismo y al adoptar, se abren nuevas oportunidades que antes no eran imposibles o jamás creíste que pudieras haber alcanzado en tu vida. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en cuanto más nos conectemos con la conciencia pura, mayores resultados tendremos en la sanación cuántica. ¿De acuerdo? ¿Cómo cambiar el estado de no ser? La pregunta que seguramente ustedes están haciendo va a ser, ¿cómo le hago para no estar con ese inicio, para no estar con ese miedo, con esa culpa, con esa angustia? Yo me levanté bien, yo desayuno bien, yo dormí bien, yo estaba tranquilo, pero llegué a mi trabajo y me hicieron enojar. Pero me peleé con mi esposa, me hizo enojar mi hijo, se me atravesó un coche y casi choco. ¿Cómo le puedo yo hacer para poder mejorar esos estados de no ser, que son todos los que están viendo ahí? El miedo, la culpa, la angustia, el temor, el orgullo, la rabia, la tristeza, la apatía. Por supuesto que podemos trabajar en ello y esto es parte también de la sanación cuántica. Entonces, aquí hay dos técnicas de programación neurolingüística espectaculares que seguramente, no sé si la conozcan, ya hemos hablado por ahí en algunos momentos de las técnicas, como es otorgando el perdón. Cuando tú otorgas el perdón, liberas la energía negativa de algún evento desagradable que te sucedió en tu vida, generalmente en la infancia. Fuiste golpeado, fuiste humillado, fuiste abandonado, fuiste rechazado, fuiste violado. Tienes que perdonar, que para liberar esa energía. Por supuesto que no perdonas por la persona que te agredió, perdonas por ti, porque tú estás aquí, tú estás vivo y tú tienes carencia de amor, de salud, de dinero. Necesitas liberar esa energía negativa. Para eso se usa otorgando el perdón. Y esa es una técnica, decíamos, de programación neurolingüística. Pero también hay una técnica espectacular que se llama técnica de edición personal
Y esta técnica de programación neurolingüística, PNL, nos sirve para eliminar los estados del no ser. Detectas patrones autodestructivos provocados por quién? Pues por el ego, por el orgullo, por la envidia, el coraje, todo lo que comentábamos. Y la edición personal es como cuando se edita una película. Tú antes de dormir revisas tu día, checas prácticamente cómo te fue en el día, qué fue lo que pasó en tu día, si te enojaste, si te peleaste, si insultaste, si algo. Y eso es ese momento cuando estás tú haciendo ese análisis de tu día, desde que te levantaste hasta que estás en la cama, detectas todos los patrones o todas las cuestiones que no te gustaron, por ejemplo, si agrediste verbalmente a tu esposa, a tu jefe, a un compañero de trabajo, a X, a quien sea, y lo que vas a hacer con esta técnica de edición personal es que vas a cortar esos momentos que viviste desagradables del día, como se hace cuando se hace una película. No sé si se han fijado cuando se está grabando una película, tienen no sé cómo es que se llama, donde le bajan la palanquita y le dicen corte. Está, por ejemplo, rodándose una escena y el director ve algo que ya no le gustó y dice corte, esto lo vamos a cortar y lo vamos a editar. Y es exactamente lo mismo que ustedes hacen. Cuando están ustedes en su cama, cortan esos pedazos desagradables que fueron los que pasaron en su vida, y si son muy negativos los pueden eliminar, o si no son muy importantes los pueden eliminar. Pero si, por ejemplo, esa parte que cortaron de lo que pasó en su día, en su momento, es muy importante, no lo pueden eliminar, lo pueden cortar y lo pueden editar. ¿Qué es editar? Cambiar. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, yo me peleo con mi esposa por alguna razón que sucedió, que porque la comida no estaba caliente o por cualquier cosa, lo que ustedes quieran, imagínense lo que ustedes quieran, o porque si no me daba de comer rápido iba a llegar tarde al trabajo, el desayuno, etcétera, etcétera. Lo que yo puedo hacer es cortarlo y editarlo. Si yo le dije, si yo la insulté en el momento en que sucedió el evento, yo puedo editar y puedo quitar esos insultos y puedo decir de una manera educada, tranquila, sin enojarme, oye, es que sabes que necesito yo desayunar temprano porque tengo que entrar al trabajo. Y lo edito y lo vuelvo a pegar. Y eso lo puedes hacer con tu mente. ¿Por qué? Porque tu mente es como una película. Recuerden que hay gente que cuando tiene experiencias cercanas a la muerte, no sé si por ahí alguien les ha comentado, en el momento antes de que va, de la persona que está en riesgo de muerte, se le viene toda su vida a su mente. Se acuerda de todo, o cuando las personas van a morir, o algunas personas que están o que tuvieron esa experiencia cercana a la muerte, pero que no murieron, toda su vida se les viene en segundos, desde que nacieron, cuando se casaron, cuando tuvieron hijos, todo lo que vivieron. Entonces, nuestra mente es como una película. Por eso esta técnica se puede hacer. Entonces, les repito, si ustedes vivieron un momento desagradable donde se pelearon, donde insultaron, donde gritaron, donde se enojaron, lo cortan. Si no es importante, lo cortan y lo desechan y vuelven a pegar la película. Pero si es importante, lo cortan, lo editan, lo mejoran, quitan insultos, hablan de manera educada y vuelven a pegar. Y esto funciona de manera espectacular. Pero esto es increíble. ¿Por qué les voy a decir que es increíble? Porque ustedes al cabo de 15 días, un mes que lo hagan, todas las noches, para quitar el miedo, para quitar el orgullo, para quitar la culpa, para quitar la soberbia, la altanería, cuando ustedes lo hagan, su inconsciente va a aprender y va a llegar un momento en que ustedes antes de dormir lo van a hacer automático y prácticamente van a educar a su cerebro. Y esto lo van a hacer de manera automática y espectacular porque inmediatamente tu vida empieza a cambiar. Entonces, esta técnica de edición personal es espectacular. Una vez, como les digo, repitiéndolo varias veces, el inconsciente aprende y llega un momento en que lo hace automático. ¿O a poco no les ha pasado que a veces de repente pasaron un evento desagradable, insultaron, agredieron y de repente están tranquilos ya en su casa y dicen, ching, ¿por qué le dije esto a mi esposa? ¿Por qué le dije esto a mi compañero? ¿Por qué le dije esto a mi hijo? ¿Por qué le dije esto a mi jefe? Esa es la técnica de edición personal, pero hay que cortar esos momentos
de agresión, malos momentos, y repito, si no son importantes se desechan y se vuelve a pegar la película, pero si son importantes se edita y se vuelve a pegar la película. Entonces vean ustedes lo impresionante que son estas dos técnicas de otorgando el perdón y técnica de edición personal, y son técnicas muy sencillas que se pueden hacer, y ustedes las pueden hacer o pueden hacerla con un coach también, y eso prácticamente va a mejorar su vida. Esta técnica, la finalidad de esta técnica es hacerlo inconsciente, subconsciente, hacerlo subconsciente, consciente y hacerlo consciente, supraconsciente. Ahorita explicamos qué quiere decir todo esto. Lo inconsciente, hacerlo subconsciente. Lo subconsciente, hacerlo consciente. Y lo consciente, hacerlo supraconsciente. Lo inconsciente, hacerlo subconsciente, quiere decir que cuando aprendemos que podemos crear una nueva realidad en nuestra vida, controlando nuestras emociones, con energía e información. Esto es lo consciente, hacerlo subconsciente. Repito, cuando aprendemos que podemos crear una nueva realidad en nuestra vida, controlando nuestras emociones. Eso es inconsciente, hacerlo subconsciente. Lo subconsciente es hacerlo consciente, quiere decir cuando con la práctica de estas técnicas, otorgando el perdón, edición personal, línea de la vida, switch, colapso de anclas, que todas son técnicas de PNL, creamos nuevas emociones en nuestra vida y la realidad cambia. Y obviamente la realidad deseada, que es la salud con energía e información. Eso es hacer lo subconsciente, hacerlo inconsciente. Algunas personas nos han preguntado, ¿qué cosa es el inconsciente o qué diferencia hay entre el inconsciente, subconsciente y consciente? Bueno, les pongo un ejemplo. El inconsciente es todo lo que se maneja, el inconsciente maneja todas las funciones de nuestras células que no somos nosotros conscientes de ello. Por ejemplo, nosotros respiramos, ni siquiera a veces lo sabemos, ni siquiera estamos conscientes de ello porque lo hacemos en automático. Pero, ¿quién se encarga de eso? El inconsciente. El inconsciente controla la respiración, los riñones, el corazón, pero hay una pequeña parte del inconsciente, de ciertas funciones del inconsciente, que sí podemos ser conscientes de ella, como por ejemplo, yo puedo decir, puedo aguantar la respiración, meto aire, me aguanto y esa parte inconsciente del control de la respiración la hago subconsciente. Quiere decir que lo puedo controlar. Ese es el subconsciente. Y entonces, y el consciente, pues es prácticamente lo que nosotros normalmente con lo que nos relacionamos, ¿de acuerdo? Pero el inconsciente es lo que tú no puedes normalmente controlar, aunque repito, hay una pequeña porción del inconsciente, que es el subconsciente, que sí puedes ser consciente de ello, como por ejemplo la respiración, por ejemplo, otra es que te dan ganas de ir a hacer pipí, tienes muchas ganas de ir a hacer pipí, pero no hay baño, entonces te aguantas para poder ir ya después hacer pipí. Entonces, eso que es inconsciente se convierte en subconsciente, ¿de acuerdo? Y lo consciente, pues es lo que con lo que nos relacionamos. Recuerden, de la mente, el inconsciente es el 95% y el 5% es el consciente. Y entonces, lo inconsciente es cuando, repito, aprendemos que podemos crear una nueva realidad controlando nuestras emociones. Lo subconsciente consciente, cuando con la práctica de estas técnicas de PNL, programación neurolingüística, creamos nuevas emociones, nuevas realidades y cambia nuestra vida. Y lo consciente en supraconsciente es cuando se logra la iluminación y entendemos que estamos creados a imagen y semejanza de Dios y podemos co-crear en este universo. Esto no lo logra cualquiera. Estamos hablando de gente como Buda, Krishna, gente muy, muy avanzada espiritualmente que llegan a ser supraconscientes. Nosotros no estamos en ese nivel, pero también hay gente que sí lo ha logrado realizar. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí hay un modelo excelente del doctor David R. Hawkins, quien él midió o hizo la escala de la conciencia.
Y si se fijan, la escala de la conciencia va desde 700 hasta 20. Y si se ponen a ver la gráfica del lado derecho, donde está la foto del doctor Hawkins, ahí dice 700. Él creó un algoritmo para medir precisamente en qué conciencia está cada uno. Y por ejemplo, ahí vemos en la parte de arriba 700 y es la iluminación. Y si ven el monito, el cuerpo humano en el lado derecho, pues están los colores, donde de acuerdo a los colores la conciencia es baja o va hacia alta. Por ejemplo, 600 es paz, 500 es alegría, eh, 600 550 es alegría, amor es 500, raciocinio 400, aceptación 350, y vean ahí cómo va bajando. Y el doctor Hawkins tiene un libro que se llama La explicación del mapa de la conciencia, una escala energética demostrada para desarrollar tu máximo potencial. Este libro es excelente, se los recomiendo, ustedes lo pueden leer para que más o menos ustedes puedan saber en qué nivel de conciencia se encuentran, ¿de acuerdo? Y bueno, pues con esto yo creo que terminamos porque ya llevamos una hora. Y les invito a que si tienen dudas, pues yo soy el doctor Asdrúbal García, mis teléfonos, ahí están mis páginas. Yo les voy a pedir de favor si se pueden darle like a mi página, agregarse a mi canal de YouTube, a mi página, pues se los agradecería. Y pues si tienen alguna duda, adelante. Ahorita es momento de platicar las dudas que tengan. Adelante, con toda confianza. Interesante el tema, ¿no? ¿Alguna duda que tengan? Con mucho gusto. Sabemos que no es algo fácil de entender ni algo sencillito, pero la realidad es que es súper, súper, súper interesante. ¿Alguna duda que tengan? Estamos aquí ya con el micrófono abierto. Adelante. ¿Ninguna pregunta? Sí, ¿cómo logramos cambiar todas esos pensamientos que ¿Cómo luego logramos? tenemos? Y Cambiar esos adelante. pensamientos negativos que pues de pronto surgen. Elizabeth, ¿verdad? Sí, sí. Hola, Elizabeth, ¿cómo estás? Ok, mira, Elizabeth, una técnica espectacular es edición personal, lo que acabamos de decir. O sea, en tu día suceden muchas cosas. Te enojas, te hacen enojar, pasan cosas que no deseas, no tienes sentimientos y emociones encontradas y a veces negativas. ¿Cómo hacer eso? Lo que decíamos, Elizabeth. Tú antes de dormirte en la noche, te acuestas en tu cama y revisas tu día. Revisas tu día desde que te levantaste hasta que estás acostado. Y todo lo que tú hayas visto en tu día que no te haya gustado por la razón que fuera, por qué te enojaste, por qué insultaste, por qué te viste orgullosa, por lo que tú quieras, recuerda que nuestro día y nuestra vida es como una película. Entonces lo vas a cortar imaginariamente, lo vas a quitar ese evento como si eso no hubiera sucedido, Elizabeth, y vas a volver a pegar la película. Y eso automáticamente tu inconsciente lo va a hacer y conforme lo vayas haciendo todos los días, en automático lo vas a ir haciendo y ojo, todas esas emociones negativas que vas teniendo durante el día se van a ir eliminando y de repente ya no las vas a experimentar, ya no las vas a sentir. Obviamente tienes que entrenar a tu cerebro. Eso lo tienes que hacer por lo menos de 15 días a un mes donde todas las noches antes de dormirte, tú revisas tu día, todo tu día, de cómo fue, hasta cómo llegaste, hasta ahora que estás en la cama, qué fue lo que sucedió en tu día que no te gustó. ¿Qué fue? Si gritaste, si insultaste, si te enojaste, si sentiste envidia, todo eso lo cortas y imaginariamente, obviamente, ¿no? Me estoy refiriendo de una manera imaginaria y lo haces como si estuvieras haciendo una película, como si estuvieran grabándose una escena donde tú eres la directora de la película y dices, esta escena no me costó, corte, aquí le cortamos y o la desechamos o la cambiamos. Esa es la técnica de edición personal, Elizabeth.
pareciera que fuera algo difícil de hacer. Digo, realmente no es nada, nada difícil, nada complicado. Es simplemente estarlo haciendo, haciendo todos los días, todos los días, todos los días, y van a ver ustedes los resultados, espectaculares que van a ir teniendo, ¿de acuerdo? No sé si quedó, respondida a tu pregunta, Elizabeth. Sí, doctor, muchas gracias. Un tema muy interesante pues de verdad que lo simplificó mucho. Como no lo conocí hace muchos años que pasé por la prepa con esos temas. No, pero no es tarde para Cuánticos hacerlo. fueron tremendos. No, no es tarde para hacerlo, Elizabeth, lo puedes hacer. Bueno, muy bien, Ok, gracias. gracias. Iliana, adelante. Esto que vimos ahora es solamente pues una probadita chiquita. No es ni tantito de lo que es toda la sanación cuántica. Yo los invito que mañana nos podamos conectar a las 5 de la tarde y con mucho gusto vamos a hacer ejercicios, vamos a hacer ejemplos y y ahí lo podemos ver, ¿de acuerdo? Sí, efectivamente, sí, sí es. Y aquí les pongo mis datos para quien quiera comunicarse conmigo. Nosotros somos coaches y hacemos coaching. Aquí, Leana, aquí están mis datos. Ese es mi teléfono. Ahí está mi correo. Para alguien interesado en algún coaching con programación neurolingüística, me pueden mandar un WhatsApp y lo podemos hacer inclusive por Zoom, no solamente por vía presencial, también se puede hacer por Zoom, ¿de acuerdo? Y bueno, pues si no tienen nada más que agregar, pues nos vemos mañana. ¿Algún comentario final, algún otro dato, algo que quieran comentar? Este, adelante. Y si no, pues mañana por aquí nos vemos. ¿Nadie algún Gracias, comentario? hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias. Saludos a todos. Excelente tarde. Gracias.